Hola a todos, hoy nos vamos a enfrentar al siguiente problema de la fase local de la Olimpiada Matemática Española del año 2011, en el cual nos piden hallar todas las funciones reales continuas que van de los reales positivos a los reales positivos, verificando la siguiente ecuación funcional. Es decir, que x más el inverso de x coincide con f de x más el inverso de f de x. Una de las propiedades importantes que nos va a hacer falta para estudiar va a ser la palabra de continuidad, esta propiedad sobre las funciones. Lo primero que vamos a hacer es decir, vamos a ver si podemos reescribir esta ecuación para llegar a algunas soluciones particulares. Entonces, veamos qué ocurre cuando escribimos la ecuación funcional del siguiente modo. Vamos a coger la ecuación funcional x más 1 partido por x, que coincide con f de x más 1 partido f de x, y la vamos a reescribir del siguiente modo. Lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar los términos no inversos con los no inversos y los inversos con los inversos. Es decir, vamos a pasar el fx restando a la izquierda para que nos quede x menos f de x igual a, vamos a pasar el 1 partido por x restando y así nos queda 1 partido de f de x menos 1 partido por x. Ahora esta segunda parte la vamos a escribir como una única fracción. Entonces nos queda x menos f de x y aquí observamos que el denominador sería f de x y x, luego el denominador común sería x por f de x, lo cual significa que como aquí teníamos un f de x, solo nos hace falta multiplicar por x, y restamos, como aquí ya había una x, solo nos hace falta multiplicar por el término f de x. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar esta parte restando hacia la izquierda, para que nos quede x menos f de x, y le restamos x menos f de x, pero todo esto está dividido entre x por f de x, igualado a 0. ¿Eso qué significa? Lo que observamos es que hay un factor común que podemos trabajar con él, que sería este término x menos f de x, y aquí el x menos f de x. Porque entonces puedo sacarlo factor común y ponerlo aquí delante multiplicando como el x menos f de x, todo ello que va a multiplicar precisamente a lo que nos queda. Aquí, como lo hemos sacado entero, multiplica a un 1, mientras que aquí multiplica la fracción menos 1 partido x f de x, y todo eso está igualado a 0. Y ahora vamos a la parte relativamente sencilla, porque como ahora tengo el producto de dos cosas multiplicadas igualadas a 0, el único modo es que cada una de ellas sea 0. Es decir, la única opción posible es que x menos f de x sea igual a 0, o 1 menos 1 partido x por f de x sea igual a 0. Entonces vamos a ver qué pasa en cada caso, a ver qué tipo de función obtenemos. Es decir, estudiamos cada caso por separado. Por un lado, tenemos que estudiar qué pasaba con la ecuación x menos f de x igualado a 0. Claro, de aquí es inmediato que lo que obtenemos es que una solución es precisamente que f de x deba ser igual a x para todo x perteneciente a R+. Por otro lado, ya tenemos aquí nuestra solución. Entonces vamos al segundo caso, que sería, bueno, ¿qué pasa cuando 1 menos 1 partido x por f de x coincide con 0? Es decir, cuando eso se anula. Entonces, pasamos esto sumando, nos queda que 1 partido x f de x, todo eso debe ser igual a 1. Entonces, cuando pasamos la x multiplicando al lado contrario, lo que obtenemos es que f de x
debe ser igual a 1 partido por x para todo x perteneciente a R+. Es decir, que ya hemos hallado de momento dos soluciones posibles. Una, aquí no es f de x igual a 0, aquí es f de x igual a x. Una sería f de x igual a x para todo x real, mientras que otra posible solución es f de x igual a 1 partido por x para todo x real positivo. Sin embargo, estas no son las únicas funciones que obtenemos. Y es que resulta que las siguientes funciones también verifican la ecuación funcional. Por un lado, podemos considerar la función, vamos a ponerla en azul, que sería g de x dada por el máximo de las funciones x y 1 partido por x. Y por otro lado tenemos otra función que también lo verifica, que es una función h de x definida como el mínimo de las funciones x y 1 partido por x. ¿Por qué? Porque geométricamente lo que tenemos con estas dos funciones es lo siguiente. Cuando las representamos en el plano, en nuestro eje de coordenadas, observamos lo siguiente. Si aquí tengo la función x, ¿quién sería la función x? La función x es verdad que en el 0 no toma ningún valor, pero porque es abierto, puedo poner aquí un circulito abierto, y luego sería esta función que sigue por aquí. Esto sería nuestra función f de x igual a x. En el punto 1, por ejemplo, vamos a poner el punto 1 por aquí. Y aquí está también entonces el punto 1. También pasa la función 1 partido por x, es decir, que es una función que más o menos, a ver si la puedo dibujar bonita, hace una cosita así. ¿De acuerdo? Por aquí sigue hacia el infinito, hacia allí. Le ponemos aquí una flechita para indicar que sigue al infinito y esto se acerca a 0 también hacia el infinito. ¿De acuerdo? Y esta sería la función f de x igual a 1 partido por x. Entonces, ¿qué ocurre? Pues resulta que la función g de x es precisamente la función que viene por aquí es el máximo entre las dos, y cuando llega al punto 1, ahora toma esta parte vertical. Vamos a ponerle a lo mejor un poquito más gruesa la línea para que se vea, porque sería precisamente esta función que tenemos aquí. Esta es la función 1 partido por x. La función g, que es el máximo. Y por otro lado, tenemos la función mínimo h, que sería esta función de aquí morada. Es decir, que aquí tendríamos que esta sería la función h de x igual al mínimo de x y 1 partido por x, mientras que aquí en azul tendríamos la otra función g de x igual al máximo de x con 1 partido por x. Y esto se debe precisamente a una condición muy concreta. Y esto es que ocurre debido, esto es debido a que f de x igual a x y f de x igual a 1 partido por x se cortan únicamente en el punto 1, 1. Es decir, que de momento nosotros que hemos obtenido que hay cuatro soluciones. Una solución que es f de x igual a x, otra solución que es f de x igual a 1 partido por x, y estas dos soluciones g y h.
La pregunta es, ¿por qué estas son las únicas soluciones? Y aquí es donde entra la parte de la continuidad de la función. Es decir, veamos por qué son las únicas. Es decir, hemos dicho que las únicas soluciones son f de x igual a x, f de x igual a 1 partido por x, f de x igual al máximo de x y 1 partido por x, y f de x igual al mínimo de x y 1 partido por x. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué estas son las únicas soluciones? Y como decimos, aquí es donde el papel de la continuidad es fundamental. Entonces, supongamos que existe otra función f que va de R más en R más, verificando la ecuación funcional, y que es distinta de esas 4 funciones que nosotros ya hemos obtenido. ¿De acuerdo? Fíjate, vamos a suponer además, que en el intervalo 0,1 abierto, la función f toma los valores x y 1 partido por x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamamos alfa al supremo, que es la menor de las cotas superiores, y al supremo de los x menores que 1, tales que la función f verifica que f de x es igual a x. Entonces, si este alfa fuese menor que 1, tendríamos que f no es continua en alfa. Bueno, en el punto realmente, pero sí. ¿Eso qué significa? Que entonces esto sería una contradicción, porque nuestra función f tiene que ser una función continua. Luego, lo que concluimos es que la función f no puede saltar de x, del valor x que toma, al valor 1 partido por x. ¿De acuerdo? En el intervalo 0,1. Y entonces tiene que ser una de estas 4 funciones. Este razonamiento que hemos hecho a la izquierda del x menor que 1 lo podemos hacer análogamente a la derecha del x mayor que 1. ¿Por qué hemos hecho en el x menor que 1 y el x mayor que 1? Precisamente porque es donde la función máximo y mínimo cambia de definición entre la función x y la función 1 partido por x. Pues lo que tenemos precisamente con esto es que debido a la continuidad, lo que está ocurriendo es que conforme nosotros nos acercamos al punto 1 y suponemos que nuestra función es de la forma f de x, entonces habría un punto de discontinuidad en ese supremo. Y eso no puede ser porque la función es continua. Por lo tanto, la única opción posible es que sea una de estas 4 funciones. Y con esto tenemos halladas las 4 soluciones de nuestro problema de la fase local.